Ley del ritmo. ¿Te has dado cuenta de que nada en la vida permanece igual? Todo cambia, todo se mueve. Las olas del mar suben y bajan. El día da paso a la noche, y la noche vuelve a dar paso al día. El universo entero late al compás de un ritmo perfecto. Esta es la esencia de la ley del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus ciclos. Esta ley nos enseña que todo en el universo sigue un movimiento constante, oscilante, que se manifiesta en todas las cosas, en la naturaleza, en la economía, en nuestras emociones y en nuestra vida personal. Comprenderla es clave para dejar de sufrir cuando llegan los momentos difíciles y para aprovechar al máximo las épocas de abundancia y alegría. Hoy descubrirás cómo opera esta ley, cómo identificar sus ciclos en tu vida y, lo más importante, cómo fluir con ella para que trabaje a tu favor. ¿Qué es la ley del ritmo? La ley del ritmo establece que todo lo que existe está en movimiento, en constante cambio. Nada permanece inmóvil y nada es permanente. Así como el péndulo se mueve de un extremo al otro, la vida tiene oscilaciones naturales, subidas y bajadas, avances y retrocesos, expansión y contracción. Este principio no significa que la vida sea inestable, sino que el movimiento es parte del orden universal. Cada cambio, cada ciclo, tiene un propósito. Cuando el corazón late, se expande y se contrae. Si dejara de hacerlo, la vida cesaría. Del mismo modo, nuestras experiencias siguen un ritmo natural que mantiene el equilibrio. La estabilidad real no está en detener el cambio, sino en aprender a fluir con él. Ejemplos en la naturaleza y el universo. El universo entero está regido por ciclos, el día y la noche. Ninguna dura para siempre, pero ambas son necesarias. Las estaciones. Tras el invierno siempre viene la primavera. No importa cuán largo parezca el frío, la vida siempre regresa. Las mareas. El mar sube y baja en un compás perfecto. Incluso nuestro cuerpo tiene ritmos, los latidos del corazón, el ciclo del sueño, el flujo hormonal. Somos seres rítmicos viviendo en un universo rítmico. Comprender esto nos da paz. Si todo cambia, ¿por qué aferrarse al miedo en los tiempos difíciles? ¿Por qué pensar que la alegría durará para siempre? Ambos son parte del mismo baile. ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida? En la vida, la ley del ritmo se refleja en todas las áreas. En las emociones, hay días de entusiasmo y días de cansancio. En las finanzas, tiempos de prosperidad y tiempos de ajuste. En las relaciones, momentos de cercanía y momentos de distancia. Muchas personas sufren porque esperan una línea recta, que todo sea siempre estable, siempre igual. Pero la vida no es lineal, es ondulante. Si aceptas esto, dejarás de luchar contra lo inevitable y aprenderás a moverte con el flujo. El péndulo emocional. Uno de los ejemplos más claros del ritmo está en nuestro mundo emocional. ¿Has sentido que un día estás lleno de energía y al siguiente todo parece pesado? Eso no es debilidad, es la ley actuando. El péndulo emocional se mueve entre la alegría y la tristeza, la motivación y la apatía. No puedes evitar que se mueva, pero sí puedes evitar que te arrastre. ¿Cómo? Manteniendo tu equilibrio interior. El secreto no está en detener el péndulo, sino en aprender a mantener la calma en su movimiento. Practicar meditación, gratitud y conciencia plena son herramientas para no ser esclavo del péndulo emocional. Ciclos en las finanzas, salud y relaciones. La economía mundial es la evidencia perfecta, ciclos de expansión y recesión. Las crisis no duran para siempre, pero tampoco las bonanzas. En la salud ocurre igual. El cuerpo pide actividad y también descanso. Cuando ignoramos esa pausa, el cuerpo nos la exige con enfermedad. En las relaciones, hay etapas de cercanía intensa y momentos de distancia.
Esto no significa que la relación se destruya, sino que está respirando. Comprender la ley del ritmo nos da paciencia y sabiduría para actuar en el momento adecuado. Errores comunes ante el ritmo. El error más frecuente es resistir el flujo natural. En los momentos altos, creemos que nunca terminarán. Gastamos más de lo que debemos, prometemos más de lo que podemos. En los momentos bajos, entramos en pánico, sentimos que todo se acaba, perdemos la fe. Otro error es querer acelerar o forzar el ciclo. Si la tierra necesita un tiempo para germinar, ¿por qué nosotros pensamos que podemos cosechar antes de sembrar? Cuando luchas contra el ritmo, pierdes energía. Cuando fluyes con él, encuentras equilibrio. ¿Cómo usar el ritmo a tu favor? No puedes detener el movimiento del péndulo, pero sí puedes aprender a usarlo. Aquí hay 3 claves. 1. Anticipa los ciclos. Si estás en un tiempo de prosperidad, ahorra y planifica. Si estás en un tiempo de calma, siembra para el futuro. 2. Aprovecha cada fase. Los momentos bajos son ideales para aprender, reflexionar y prepararte. Los momentos altos son para actuar con energía. 3. Encuentra tu centro. Aunque el péndulo se mueva, tú puedes mantener tu estabilidad interior con prácticas como la gratitud y la meditación. Pregúntate, ¿en qué ciclo estoy ahora? ¿Qué enseñanza me está dejando esta etapa? Escribe 3 acciones para aprovecharla. Frases poderosas. El invierno nunca es eterno, la primavera siempre llega. Nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. El ritmo es vida, y la vida es movimiento. Todo fluye y refluye, todo tiene sus ciclos. Esta es la ley del ritmo. Si hoy estás en un tiempo difícil, confía, no será para siempre. Si estás en un tiempo de éxito, agradece y actúa con sabiduría. Tu poder no está en detener el movimiento, sino en adaptarte, fluir y aprender de cada fase. Porque el universo no se equivoca. Cada ciclo es una oportunidad para crecer. La pregunta es, ¿estás listo para moverte con el ritmo de la vida?